Todos sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿han pensado alguna vez en el hecho que la palabra de Dios también tiene muchas dimensiones? Pueden leer las Escrituras como un relato de la historia. Y sería correcto. Pueden leerlas para su edificación. Y también estaría bien. Pero también hay una dimensión profética. Y es la sabiduría de la palabra, de por vida. Así que hay muchas dimensiones de la palabra de Dios. Si van conmigo a Números 10, voy a enseñarles algo. Porque en Números 10, en realidad el Señor hablaba a Moisés. Podemos empezar desde el versículo 1 y verán, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes y militares de Israel. Cuando tocares la alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarmas la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y dice, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Quiero señalar algo aquí. Saben que en ese momento no tenían altavoces, pero los que utilizaban las trompetas para dirigir el movimiento eran probablemente alrededor de 2,5 millones de personas. Y se imaginan cuando eres el líder y deseas comunicarte con los 3 millones de personas, es una cosa difícil sin altavoces. Así que utilizaban las trompetas para llamar su atención. Y es una instrucción muy clara. Si soplaban ambas trompetas, toda la congregación debía reunirse. Si soplaban solo una, los líderes debían prestar atención. Y si querían avanzar, tenían un sonido especial en la trompeta que hacían que toda la congregación recogiera sus cosas y se movieran. Y luego dice el versículo 8. ¿Cómo se observa? Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocaban las trompetas, y escuchen esto, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que el Señor realmente está utilizando las trompetas aún hoy para llamar nuestra atención? Realmente creo que cuando la Biblia dice, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que en realidad está utilizando el sonido de la trompeta, aún hoy en día. Ahora bien, esta es una de las razones por las que cuando se va a Israel, hacen sonar el shofar. ¿Ustedes lo han visto eso? Y saben que eso es una señal muy específica, sobre todo en las fiestas del tabernáculo. Y hacen sonar el shofar, y es un sonido ante el Señor. Pero es más que eso, y aquí es donde quiero ampliar la mente de ustedes para que vean algo conmigo. ¿Se acuerdan que hablábamos en otra sesión de la catástrofe con Chernobyl, el accidente de Chernobyl y la planta nuclear que entró en colapso? Esa fue la trompeta del Señor. En realidad marcó una nueva era por venir. No muchos de nosotros en la congregación entendieron. Pero Dios estaba realmente tocando la trompeta. Y verán que a través de la historia del hombre, y yo les daré algunos ejemplos hoy, Él siempre ha usado la trompeta para llamar nuestra atención. Y en realidad está indicando que hay un cambio que se avecina
a través de los sucesos de la historia. Y creo que esto es muy importante para nosotros, porque ustedes viven en la culminación de la historia, cuando tal vez la mayor parte de las señales proféticas se van a cumplir y tienen que ser capaces de orientarse en las obras del Señor y los propósitos del Señor, para que no caigan en el miedo cuando Dios comience a sacudir el mundo, porque todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Si les llevo un par de incidentes a través de la historia, de modo que puedan obtener la comprensión de esta trompeta, estoy tratando de darles un ejemplo, de manera que puedan utilizar esto para sus propios fines cuando vean los acontecimientos de la historia y estén alerta a los propósitos de Dios. Y al final, yo también los voy a retar, como he estado en algunos ejemplos de las trompetas, para discernir una de las trompetas que ha sido muy reciente. Así que, ¿recuerdan el gran avivamiento, el avivamiento pentecostal que llevó a principios del siglo XX? Es probable que hayan oído hablar de la calle Azusa en Los Ángeles. Lo han oído. De hecho, he estado ahí, he visto el lugar. Yo he estado ahí alabando al Señor por lo que tuvo lugar a principios del siglo pasado. Pero pueden imaginar el día en que los periódicos llevaron a los titulares el derramamiento del Espíritu Santo. No se conocía antes. Nunca había sucedido antes, por lo que nadie lo había visto o presenciado en nuestro tiempo. En el mismo día en que los titulares de los periódicos en los Estados Unidos llevaron la noticia de la gran explosión del reavivamiento, los titulares también llevaron la noticia de la tremenda catástrofe del terremoto en San Francisco, que devastó totalmente la ciudad. Ahora, el terremoto llegó un poco antes del derramamiento, y fue como si el Señor estuviera anunciando que algo nuevo estaba llegando. Y Él estaba tratando de llamar nuestra atención. No muchos han entendido estas cosas. Y a través de las edades, ustedes saben, hemos estado viendo al Señor usando la ordenanza de las trompetas que dijo que iba a durar para siempre. Y no hemos entendido que tenemos que prestar atención ahora, porque es algo que Él está haciendo. Y si somos diligentes con el Señor, entonces debemos venir delante del Señor y decir: Señor, ¿cuál es tu propósito ahora? Para poder ser capaces de movernos con Él en sus propósitos, porque ahí es donde está el poder. ¿Recuerdan que dijimos que si quieren vivir en el poder de Dios, deben moverse en los propósitos de Dios? Ahí es donde está el poder, porque Él tiene un plan y tiene la historia en sus manos. Nada es un accidente. Algunas de las cosas son el resultado de un juicio, pero no es un accidente. Dios tiene la historia en sus manos. Ahora, déjenme que les enseñe otra trompeta más reciente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los grandes incendios forestales en Indonesia que casi asfixiaron a toda la región de Asia suroriental? ¿Lo recuerdan? Las noticias todos los días hablaban del humo y todo eso. ¿Saben qué marcó un cambio en el sudeste de Asia? ¿Y cuál fue el cambio? Inmediatamente después de este incendio forestal, fue la caída de las economías de los tigres del sudeste asiático. ¿No es asombroso? Dios lo estaba señalizando, y se trataba de una llamada de atención a la iglesia en el sudeste de Asia. Si me permite decirlo, y no lo estoy diciendo para ofender, pero en el sudeste asiático, lo que la iglesia había sido capaz de recibir fue el testimonio, o debíamos decir, el evangelio de salvación. Es una iglesia muy evangelista del sudeste asiático. Si resumo lo que he visto, muy pocos tenían el conocimiento del reino profético. Cuando la calamidad vino y cayó la economía,
Tuvimos personas de todas partes al teléfono. Yo recibía probablemente 10 llamadas al día solo de Malasia diciendo, ¿podrías decirnos qué está sucediendo realmente? Cuando vieron su economía desmoronarse. Y de repente, la iglesia tuvo que despertar a la dimensión profética de nuestro tiempo y entender que tenemos que orientarnos de una nueva manera, porque es una nueva era. Esto es importante que lo sepamos. Así que les voy a dar otro ejemplo. ¿Han tenido esta gran inundación en Mozambique? Ahora, hay una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la señalización del Señor? Debido a que esta es una trompeta. Eres un líder. Estás en posición firme ahora para recibir la orden del Señor, porque Él está dirigiendo el movimiento ya a través de los líderes. Suena una trompeta. La gran inundación en Mozambique fue una trompeta. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? No voy a tratar de interpretarlo para ustedes. Voy a pedirles que vengan realmente ante el Señor y digan, Señor, revélame para que pueda cooperar contigo en la obediencia, de modo que tus propósitos sean establecidos ahora. Mira, Dios está usando hoy en día la trompeta. Cuando el tremendo holocausto en Ruanda sucedió, yo decía, es una trompeta. ¿Qué significa? Es nuestra oportunidad cuando estas cosas están llegando. Y he aprendido un pequeño secreto que creo que me refería a él antes, que cada vez que Dios está haciendo algo inusual, incluso en una pequeña circunstancia donde solo está en relación contigo, que es una oportunidad para el mensaje del reino. Y si quedan alertados de esto, al escuchar las noticias, y los animo a hacerlo, si comienzan a caminar con el Señor en el reino del profeta, deben seguir las noticias. A medida que siguen la Biblia, se puede leer o escuchar en las noticias y ver y entender lo que Dios está haciendo. Si están conectados con Él. Si no lo están, no pasa nada con ustedes. Y déjenme decirles, y hemos estado aquí en África, probablemente unos 600, 700 empresarios de diferentes partes del mundo, y nos hemos congregado juntos a otros 600, 700 empresarios procedentes de Sudáfrica. Y el propósito fue explicarle a África, levántate, brilla, tu luz ha llegado. Y sabíamos que Dios tenía un propósito profético. Y la ansiedad que tenía en mi espíritu era que íbamos a ser capaces de entrar en el nivel de la unidad en el espíritu para que pudiéramos hablar en el ámbito espiritual y tuviera sentido. No solo tuviera sentido, tendría un efecto. Y al final de la conferencia, Dios nos llevó a emitir un decreto en el reino espiritual. Y fue un decreto tremendo. Lo van a escuchar más tarde el día de hoy. Dios nos inspiró el decreto en el reino espiritual y para nuestra sorpresa, la respuesta inmediata de parte del Señor vino en el ámbito histórico, ya que esta pequeña nación indigna, lo cual es inusual, es única porque tiene una palabra del Señor pronunciada de una manera muy particular. Tiene un presidente que realmente busca al Señor con diligencia. ¿Y saben lo que pasó con esa pequeña nación? Durante el tiempo de la conferencia, durante el tiempo que dijimos, levántate, brilla, porque ha venido tu luz, durante ese tiempo, el Banco Mundial redimió su deuda nacional. La pequeña Benín recibió el regalo más grande de cualquier otra nación en África en la historia. Creo que ya saben, cuando tocan el reino espiritual, algo sucede en el físico. Si sabemos cómo movernos con el Señor, no seremos las víctimas de la historia.
en realidad seremos parte de su creación. Seríamos los trabajadores juntos con el Señor, y ustedes saben, Él era el creador. Él es el creador. Y Él te hizo un creador creado. Tienes el mandato de ser creativo en el Señor. Y debes emplear todas tus facultades en tu personalidad para unirte con el Señor, para que sus propósitos se establezcan en la tierra. Este es nuestro llamado, independientemente de dónde se van en el mundo. Esa es nuestra vocación como pueblo de Dios. No hemos entendido eso. Así que déjame ir un poco más abajo. Dije ahora que en la historia verán que Dios está usando la trompeta. Si Él hace sonar 2 trompetas, toda la congregación debe prestar atención. No sé exactamente lo que significa. Podría ser que hay 2 grandes eventos al mismo tiempo. Entonces, todos nosotros debemos prestar atención, porque hay algo más grande que viene a continuación. Pero yo quiero que vean que hay muchos puntos de vista que tenemos que discernir juntos. Y no es coincidencia de que ustedes y yo estamos aquí. Permítanme decir eso. Realmente creo que es el propósito del Señor. Y yo creo también que Dios quiere depositar en ustedes. Van a dar el ejemplo que el mundo no ha visto todavía. Se les ha encargado aquí andar en un nivel que nadie ha caminado antes. Y estoy orando para que sean obedientes al Señor, para que el Espíritu Santo pueda administrar esto a través de la vida de ustedes. No es a través de sus habilidades, no es a través de su educación, ni siquiera es a través de sus escuelas bíblicas, sino que va a ser a través de su obediencia. ¿Me oyen? Así que hoy hay una gran comisión de que hoy en día a la iglesia, completamente, y hay perspectivas especiales que tenemos que entender. Creo que podemos ver la señal, por ejemplo, de la madrugada. El primer signo de la madrugada en el área de las finanzas, y yo no quiero entrar en esto también profundamente porque ustedes no están en negocios. Pero yo les digo, algunos de los mayores acontecimientos en el mundo, en la historia del hombre, van a tener lugar en la plaza del mercado. Y será mejor que crean cuando les digo eso. Porque si leen las Escrituras, pueden ver que en el campo de la batalla final con el enemigo es donde se compra y se vende. Esa es la batalla final. Y es por eso que vamos a ver un cambio enorme en esa área. Van a ver cómo el Señor está derramando su espíritu. Y déjenme decirles, no tenemos todo el tiempo. Dios tiene el tiempo de su lado, alabado sea el Señor, pero nosotros no tenemos todo el tiempo. Ustedes no pueden simplemente tomar tranquilamente estas cosas y ver qué pasa. Deben estar atentos al Señor con el fin de cooperar con Él. Hay una velocidad de cambio. Hemos hablado de eso, y la velocidad va en aumento. Y pueden ver si hacen un amplio alcance a la humanidad, si pueden ver si tiene miedo a lo desconocido. No es como si fuera ayer, no es tan tranquilo. En realidad, nadie sabe lo que depara el futuro. Así que hay un tiempo para la planificación no convencional. Las nuevas prioridades. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Y los cambios que estamos viviendo están trayendo más cambios. Se va a acelerar mucho más de lo que estamos viendo. Creo que les dije que si miro a África en la actualidad desde una perspectiva económica, se desarrolla África en general, todo el continente, 3 veces más rápido que Europa lo hizo al comienzo de la era industrial. Es interesante ver esto. Pero eso va a acelerar mucho más. Mucho más. Si ustedes se mueven junto con el Señor. Por lo tanto, tenemos que reconocer estas tendencias y tomar una posición correcta y comprender cómo interpretar las tendencias y aprender a utilizar las tendencias para el propósito del reino de Dios
Y adaptarse es decir, ser moldeable, ser variables para el cambio de las tendencias sin cambiar los valores del reino. Entonces, ¿qué significa esto? Para ustedes que son jóvenes, les digo, no se puede pasar por alto el ordenador. Simplemente no se puede. No importa lo que sientan. Van a ser desbordados por él. Ustedes van a ser absolutamente obsoletos si no conocen esa cosa, si no saben manejarla bien. Así que les voy a retar. Sean los mejores. Úsenlo para el propósito del reino. De repente, y esto nunca ha sucedido antes, a través de las computadoras tienen todo el mundo en sus manos. No importa si se sientan en la parte posterior de los arbustos de Mozambique. Tienen el mundo en sus manos si quieren. Ahora, podemos volver a las fogatas y sentarnos alrededor del fuego y contar historias, pero el mundo está avanzando. ¿Me entienden? Así que los estoy desafiando. Deben ampliar su perspectiva. A veces, porque hemos rechazado los mandamientos de Dios, pueden ver esto especialmente en lo que habla a los grupos de personas. Dios les ha entregado a sus mentes corruptas y descalificadas. Por lo tanto, se han convertido en víctimas de sí mismos. Es como si alguien que abusa de su cuerpo. Dios da el cuerpo a ese abuso y se convierte en una víctima de él. ¿Pueden ver eso? No abusen del templo. Así que porque el hombre se ha negado a reconocer a Dios, Dios los ha entregado a su mente corrompida y sufren de eso. Y en un sentido, probablemente se podría decir que hoy en día el hombre por primera vez se encontró con su peor enemigo. ¿Cuál creen que es su peor enemigo? ¿Cómo? Él mismo. Sí. Me atrevería a hacer esta declaración. El hombre es demasiado estúpido para su inteligencia. No tenemos, en otras palabras, la sabiduría suficiente como para usar nuestra inteligencia adecuadamente, ya que se oscurece y se retorció fuera de proporción. Pero la inteligencia del hombre es increíble. Solo la sabiduría falta. Y es por eso que el diablo se hace cargo de casi todas las cosas, los instrumentos que se han creado, en vez de que nosotros estar arriba, al frente, mostrando el camino. Es por eso que hay que entender la computadora. Así que hemos encontrado a nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Ya saben, en 1917 alguien dijo, el que quiera una vida tranquila ha elegido un mal momento para nacer. Eso fue Trotsky, uno de los fundadores del comunismo. Saben, puedo decir esto rápido hoy. Si quieren tener un momento tranquilo, han elegido un mal momento para vivir. Van a girar mucho más que antes. Así que ha habido un número de llamadas de atención en el cuerpo de Cristo y no las hemos entendido. Ahora tienen que relacionarse con algo que fue específicamente evidente en Europa, no sé hasta qué punto en África. Pero les puedo dar unas llamadas que Dios ha hecho a través de la historia reciente. 1978, la revolución estudiantil llegó. En China fue la revolución cultural. En el mundo occidental fue la revolución estudiantil. Y vinieron en paralelo estos dos. ¿Y cuál fue el énfasis? O debería decir, ¿dónde estaba el borde de esto? ¿A qué estaba apuntando? ¿Qué desafió? Desafió la autoridad. Así que hubo un cambio en la forma que percibimos y vemos la autoridad.
Se inició en 1978. 1971, el Club de Roma entró en vigor. Y fue todo un reto en la competencia. Ustedes saben que el Club de Roma son las mentes de todo el mundo que realmente se han reunido y se sientan juntos para planear el futuro. Probablemente han oído hablar del Club de Roma. 1989. El colapso del comunismo llegó. Y también fue un reto en el liderazgo. De repente, el mundo fue desafiado en el área del liderazgo. ¿Quién podría liderar ahora? Fue un verdadero reto en el liderazgo. Y en el año 2000, es posible que hayan escuchado del problema del año 2000, fue el desafío de nuestra inteligencia. Estos son llamados a despertar a nosotros y a la iglesia. Por lo tanto, es probable que más adelante tengamos una llamada final de atención. Y entonces es demasiado tarde. Así que estoy diciéndonos, a nosotros en el cuerpo de Cristo, debemos prestar atención a las cosas de la historia. Debemos estar por encima de estas cosas y ser capaces de discernir lo que el Señor está tratando de hacer con todas estas cosas. Y hay un cambio en la sociedad. Permítame darles algunos pensamientos ahora mismo. Esto es en el mundo. Tenemos cierto número de despedidas que dar. Tenemos que decir adiós a la seguridad en el empleo. Eso es todo en el mundo. Tenemos que decir adiós a una larga carrera bien planificada. Eso es en todo el mundo. Se podría decir que en cierto sentido tendrán que decirle adiós a la infancia. Lo que ocurre hoy en día es que los niños de 7 y 8 y 10 años de edad son adultos pequeños que se sientan detrás de las computadoras. Tienen el mundo entero en sus manos. Así que la infancia es un adiós. Pueden decirle adiós a la sociedad de la clase media. Están los superiores ricos y los pobres. Y eso es en todo el mundo. Y en cierto sentido, creo que ustedes podrían decirle adiós a la democracia. Y yo no estoy diciendo que no es bueno, así que por favor escúchenme. Lo que estamos viendo como tendencias en el mundo en realidad es que nos estamos alejando y encontrarán que los gobiernos son cada vez más y más dictatoriales. Así que las cosas a las que hemos adherido y tal vez también queríamos ver, tenemos que decirles adiós. ¿Saben que el 50% de las empresas existentes hoy en día, en todo el mundo, dentro de 10 años, habrán desaparecido? El 50%. Ahora, ¿cómo influye sobre el cuerpo? ¿Cómo podemos discernir qué hacer con esto? Cuando las mentes del mundo se reúnen y estuvieron juntos en 1985, 495 personas de alta dirección, Margaret Thatcher, Gorbachev y algunos de los grandes líderes del mundo, George Bush, algunas de las grandes mentes, los futuristas, 485 personas estuvieron juntas durante una semana, tratando de mirar hacia el futuro desde un entendimiento y desde sus trasfondos de conocimiento. Y en ese grupo también estaba el futurista de las universidades más grandes del mundo, los más grandes pensadores. ¿Saben a qué llegaron? Dijeron que en el 2020 se espera que el 80% de la población mundial esté desempleada. 80. Y 20% empleada. Llegaron pues a la conclusión, tenemos que tener entretenimiento, dijeron. Entonces, ¿qué es entretenimiento? Tenemos que tener un enorme entretenimiento. Los deportes, para mantener a las masas en control
y alimentos. Así que entretenimiento es una palabra combinada que describe la mama de la mujer. Es una palabra del argot en inglés, tetas y entretenimiento. Comida y entretenimiento. Hemos oído eso antes, ¿no es así en la historia? Estas fueron las señales del Imperio Romano antes que cayera. Los cristianos eran parte del entretenimiento como mártires en el Coloso. Cuando pasamos a través de la mayor agitación de la economía japonesa, que acertó a pasar en el momento de los Juegos Olímpicos en el invierno de Japón, cada uno tenía su atención en Japón. Pero en la cosa equivocada, ellos estaban pensando en las medallas de oro y se olvidaron del hecho de que toda la economía estaba temblando así. Así que este es el ejemplo típico de cómo los líderes están utilizando el entretenimiento para mantener las masas bajo control. Así que esto es lo que el futuro realmente nos está mostrando. Y puedo decir, si ustedes hablan sobre el problema hoy, en el año 2020 se espera que la edad promedio de todo el mundo sea 15 años. El promedio. Es una generación muy joven. ¿Qué hacemos con ellos? Hay una verdad científica que tenemos que entender, que a la edad de 7 años, los niños jóvenes han formado su personalidad en la actualidad. Piensen en esto. Cuando se habla de los hogares monoparentales, hay una falta de padres alrededor. ¿Cuál es el impacto de esto en los próximos 20 años? Ustedes van a vivir para ser líderes durante ese tiempo. Por lo que estamos viendo la realidad que el mundo nos está preparando para la cosecha más grande que nunca se haya visto. Eso es realmente mi resumen. Y permítame decir, cuando la caída del comunismo vino porque tenía el concepto equivocado de la economía, el concepto equivocado de la sociedad, tenían el concepto equivocado del hombre, tenían el concepto equivocado de Dios. Tenía que caer. Ahora bien, si tenemos el concepto equivocado de la comprensión de nuestro tiempo, vamos a ser inútiles. Oro para que vayamos a estar a la altura y de hecho estoy pidiendo que amplíen su mente, reciben todas las cosas que Dios nos está mostrando hoy. La materia prima del futuro no es el petróleo. La materia prima no es el oro o los diamantes. ¿Saben qué es? El conocimiento. Esa es la materia prima del futuro. Y por lo tanto, les diría que cuando miren a la gente que van a servir la vida sin trabajo, resulta en una existencia sin visión. Muchos, la mayoría del mundo estarán en esa situación, totalmente carentes de visión. Ahora, eso es una señal de una cosecha que está lista. Tenemos que entender eso. Pero trabajo sin vida resulta en falta de visión también. Y dije esto, y creo que voy a repetirlo. El hombre de hoy debe ser un idiota para trabajar por dinero. Eso no es lo que es valioso. Trabajen para la vida, de modo que puedan tener la visión y permitan que su vida se exprese en la obra, para que vean el reino de Dios manifestado en todo lo que hacen. Veo que algunos de ustedes tienen algunas preguntas en sus corazones. Algunos de ustedes van a ser profesionales. Y por lo tanto les estoy diciendo, como Isaías 32:20, dichosos vosotros, los que sembráis junto a las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Ahora, el buey es la imagen de la prosperidad. El burro es la imagen de la vida profesional. Bendito eres tú
que dejas libres al buey y al asno, y siembras junto a todas las aguas. Las aguas son los pueblos. Así que ustedes van a grupos de personas y siembran libremente. Y benditos sean ustedes que tienen el privilegio de ir. Entonces, ¿qué estoy tratando de darles? Prepárense para las iniciativas nacionales. No piensen demasiado pequeño ahora. ¿Cómo impactar a la gente? Tengan cuidado de las circunstancias. Entiendan los tiempos. Esas cosas que están impactando a la gente, entiendan por qué sufren. No reaccionen, sino respondan de manera relevante. Hay una diferencia entre la reacción y la respuesta. Aprovechen el momento porque es para este momento que sucede. No es para ayer o para mañana, es para ahora. Así que aprovechen el momento y tomen las iniciativas pertinentes en el Espíritu del Señor. No protesten. Avancen sus posiciones. Eso es lo que estoy diciendo. Están llamados a ser líderes. Esto dará lugar a un liderazgo reconocido. Pero identifíquense con aquellos a los que lideran. Y por lo tanto, representarán valor para ellos. Los amarán. Si ustedes los aman, si los sirven, si los guían bien, van a ser muy valiosos. Podrían ser como la puerta al mundo para un grupo de personas. Siempre deben de estar a la alerta a la perspectiva de Dios, mostrando su presencia, su testimonio ante el mundo, proporcionando una opción para elegirlo a Él. Ese es el propósito por el cual ustedes van allí. Pero recuerden lo que dijo el Señor, los últimos serán los primeros. Aleluya. Me encanta. Los últimos serán los primeros. Algunos de los que no han visto la luz del día económico serán los primeros. Alabado sea Dios. Me gusta eso. Y creo que cuando ustedes abran la puerta, se moverán a otra dimensión. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de ustedes? ¿Cuál es la responsabilidad de un líder? La primera responsabilidad es definir la realidad. Deben definir la situación en la que están entrando. Y no pueden hacer eso hasta que hayan leído la historia de las raíces de la gente que van a servir. Así que hay que definir la realidad. Y la responsabilidad final que tienen es decir gracias. Y el proceso en el medio del que deben de estar al servicio. Ahí ustedes no pueden ser el jefe. Así, aunque sean líderes que definen su realidad, deben convertirse en siervos de todos. Y al final, cuando hayan alcanzado su posición, y pueda que incluso los olviden a ustedes, den las gracias y trasládense. Ese es un liderazgo de servicio. Eso no es que ustedes llegan ahí y extienden su tarjeta de presentación y dicen apóstol, obispo, mírame, soy algo. No, eso es obsoleto, les digo. Estos tipos son por los que tenemos que orar. Tienen un problema. Y por lo tanto son totalmente inútiles. La primera responsabilidad de ustedes es definir la realidad. Su última responsabilidad, dar las gracias. Y en medio, son siervos de todos, al servicio del proceso. Ustedes son los deudores de ellos, entonces son relevantes en el reino de Dios. Aleluya. Ahora están en esto.
¿Están dispuestos a ampliar su mente un poco? ¿Están dispuestos a dejar que el Señor les dé un reto que es un desafío más grande de lo que pensaban cuando empezaron esta escuela? ¿Lo harían? Entonces Él lo hará. Porque en ese es el momento para ustedes. Y este es el momento para África. Él lo hará. Él te está eligiendo. Y les digo a cada uno de ustedes, Él te está eligiendo. Esta es la hora de prestar atención, porque la trompeta está sonando en el nombre de Jesús. Amén.